At a bakery in Colonia Roma Sur, the mural on the wall illustrates one man's passion for bread and dedication to the craft of baking. Before opening to the public, Iván Ortiz spent 17 years breeding the perfect wheat for his project, El Rústico. Now he runs this neighborhood staple alongside his brother Germán, baker Adrián, and business partner Lou. Toda la parte simbólica que me representa en la vida. Wow. Es un gallo porque representa la lucha, un bolillo porque es el pan que más se vende. A un lado está el molino, porque para mí es el puente importante entre el campo y el pan. The real connection between nature and bread isn't the mill. It's Iván's commitment to working the land himself and his resolve to baking the old-fashioned way. Pues la idea del proyecto es que es una panadería viva, que la gente puede ver que estamos haciendo pan todo el tiempo, porque para mí lo más importante es que la gente vea cómo se hacía el pan antes. Iván works with the ebbs and flows of nature. The bags of wheat lining the walls are everything he has to work with for the year. Every bread and pastry starts with the same techniques he perfected at his mother's house as a young baker and incorporates a 107-year-old masa madre, or sourdough starter, passed down to him by a fourth-generation Polish woman who wanted to keep it alive. Este es tu trigo. Este es mi trigo. Este fue la última cosecha de diciembre. Wow. Todo se siembra solamente de temporal. Eso quiere decir que sembramos solo con el agua de lluvia. Entonces es un poco difícil, estamos en el campo, pues básicamente expuestos al clima y demás, pero es súper bonito. Entonces mira esta espiga tan bella. Sí. Esta fue esa cosecha que es esta, justamente. La idea del proyecto es que repliquemos lo que se hacía antiguamente. Granos que crecían de esta forma, ¿no? Muy silvestres. Por eso ves el pan, y nuestro pan es muy café, muy aromático, parece más un centeno que un trigo. Este es Quirón, el molino. Wow. ¿Quieres verlo en acción? Sí. ¿Le echo? Sí. Ahí arriba. Con cuidadito. Mira, por acá, donde sale, aquí adentro hay una piedra. ¡Ay, de aquí se ve! Se va moliendo relativamente lento y aquí salen las harinas. ¡Ah, wow! ¿Cómo ves? ¡Qué padre proceso! ¿Quieres cafecito? Sí. ¿Te prendo un cafecito? Me leíste Déjame la prestar un mente, cafecito. Hicimos sí. un cafecito de olla. ¡Qué delicia! Entonces, pues tiene un poquito de canela y piloncillo. ¿Sabes a qué me huele? Me huele a natural, a no procesado, a casero. A casero, exactamente. Quería que te sintieras como en casa. Me gusta ver la casa llena. Quería que me platiques un poquito de cómo llegaste a este proceso de llegar hasta acá, a tu sueño, porque sé que no ha sido fácil, ¿no? Triste realidad, muchas veces asocian nuestro pan con que es muy caro y un poquito feo, ¿no? Porque no es tan dulce, porque también le ponemos piloncillo, le ponemos azúcares que no tengan tanto daño. Sí. Entonces, ha sido un reto y el tener tanto tiempo en el proyecto creo que ha sido lo más bonito, que la gente me ha visto crecer desde que empecé vendiendo en bicicleta, por ejemplo. Estás reeducando a tu comunidad. Sí, de alguna manera sí. Es como conectar las tradiciones sin perderlas en el camino. Every choice here is intentional, replicating the ancient ways. Inspired by one of those traditions, we're making Iván's favorite tarts. The base is a cheesy, creamy quiche inside his pie crust, one topped with tomatoes and one topped with figs. Y aquí tienes queso Tengo ricota. queso ricota, queso manchego semimaduro. ¿Puedo probar? Sí, claro. Quesito. Amo queso de México. Me fascina. Y tienes que probar esta maravilla. Este queso de montaña es de Rancho Cuatro Encinos. Espérame. Platícame de ese queso. Ah. Porque no sabe al queso manchego que compras en el súper ni en No. el mercado. No. Sabe acidito. Sí, a vaquita feliz. sí. Pero me ibas a decir de este. Bueno, Platícame este de es de Querétaro, es un queso orgánico. Ok. ¿Y el otro es? El queso ricota junto con el queso de montaña con trufa. A ver, qué belleza. La trufa está aquí. Imagínate. ¡Qué delicia! Sabes que yo soy chilanguísima, soy de aquí de la Ciudad de México, pero cada vez que regreso a México me encuentro con un México que no conozco y que quiero conocer Claro. y que cada vez me da orgullo. Yo soy la eterna optimista, como tú, ¿no? De que sí que crees en lo que haces. Y me da muchísima emoción
ver a gente como tú que está comprometida. Y así que tomar mis el riesgo. respetos. No, esto es Tomar el una riesgo. belleza. ¿Cómo lo ves? Está bellísima. Los colores. Sí, 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 Te dicen sí. que puedes comer rico y se Sí. ve espectacular. Aparte tiene la temperatura perfecta. Ujú. Tibiecita de adentro. Lo increíble de esto es que el trigo me sabe como a nuez. Exacto. No, está exquisito. Y claro que sí quiero probar la de higo. Iván, qué rico estar aquí, ¿eh? Hay una... ¡Rafa! ¡Wow! Esto está impresionante, pero este sí está muy impresionante, sí. Lo que quiero replicar en cada pan es el sabor del campo.